Hola chicos, muy buenos días con todos ustedes. Hoy día estamos ya viernes, fin de semana. Qué rápido pasó, ¿verdad? Ya estamos nosotros hoy entonces 6 de noviembre. Vamos a empezar primeramente con personal social. Yo ya les he enviado un video en la cual ustedes ya se pueden dar cuenta qué es lo que vamos a trabajar. Estamos haciendo una secuencia de lo que la unidad anterior todavía trabajamos acerca de las culturas preincaicas. En esta vez vamos a recordar que nosotros empezamos trabajando con la cultura Caral, ¿verdad? La cultura madre, como se dice. Y después vemos que de Caral sigue lo que es el estudio de lo que es la cultura Chavín. Pues viendo que Chavín ya, como se dice, llega a desarrollarse, de ahí ya comienza, ¿no?, a salir otra cultura, digamos así, que da paso a la cultura Paracas. Entonces nosotros sabemos que la cultura Paracas se ha desarrollado en el departamento de Ica, ¿no? O sea, y el departamento de Ica se encuentra, como se dice, en la zona costera de nuestro territorio. Pues la cultura Paracas se desarrolló en la península, si recuerdan algo ustedes, en la península de Paracas. Eso sucede, o eso está en la zona del departamento de Ica, y podemos saber también que su nombre Paracas viene de lo que en esa zona, como hay desiertos y hay bastante aire, entonces todo ese polvo que se levanta, si podemos decir entre comillas, a eso le llaman ellos también Paracas. De eso posiblemente pues viene el nombre de esta cultura. Entonces podemos decir que esta cultura Paracas fue también, como se dice, estudiada, ya vamos a poner ahí. Esta cultura fue estudiada por el peruano Julio César Tello, ¿sí? Vemos ahí está Julio César Tello, un arqueólogo más en nuestro país que hizo el estudio de esta cultura. Esta cultura muy grande, muy desarrollada también, a pesar que su zona fue, como dice, de desarrollo fue en un desierto. Podemos decir entonces que también junto a él trabajó el estudioso, ¿cómo se llama? Toribio Mejía. Entonces, a la mano, como dice, ¿no?, han tenido también los arqueólogos otros compañeros más con los que trabajaban. Entonces podemos decir que Paracas, aparte de ser una gran cultura, también tuvo un periodo, o sea, que se dividió, ¿no? O sea, de cierto periodo hacia el otro o tiempo hacia el otro, hubo cambios, como se dice, porque, por ejemplo, conocemos nosotros este tipo de cementerio, ¿no?, que es el famoso Paracas Cavernas. ¿Qué cosa podemos observar acá? Que ellos hacían un tremendo forado, o sea, como un hueco, pero le daban forma como la de una botella. ¿Para qué? Para que pueda entrar muchos fardos. Y con el pasar de años estuvo viéndose el otro periodo, que es el periodo necrópolis, donde a los muertos ya no era necesario un cementerio debajo de la tierra y hacer de repente en forma de una botella, no, todo lo contrario. Ahora ya hacían como unos cuartos, ¿no?, de forma rectangulares, para que allí coloquen sus fardos funerarios. ¿Qué más podemos saber de la cultura Paracas? Fueron grandes tejedores, ¿no? Sus mantos eran pero hermosísimos. En la etapa que se dice, o en el periodo cavernas, se dice que eran simples, ¿no? O sea, sus tejidos no eran tan detallosos, no eran. Mientras que en la etapa o el periodo de necrópolis fue mucho mejor, ¿no? Mucho mejor trabajado, mucho mejor presentado, ¿no? Había más detalles, había. También sabemos de que los hombres de Paraca eran buenos médicos o grandes cirujanos. Ellos practicaban la cirugía, sobre todo hacían ese famoso que le decían la trepanación craneana, ¿no? O de repente también podemos acá observar nosotros en la cual vemos que tiene un forado, o sea, un hueco en la cabeza, ¿no? Puede haber sido que esa persona se haya caído, estuvo mal o tuvieron que perforar más para poder, qué cosa, supuestamente decir que lo estaban curando, y lo tapaban de repente con restos de calabaza, o también se dice con láminas de oro. Luego, ¿qué cosa más hemos sabido o vamos a conocer? Que el hombre de Paracas, ya en la etapa que viene ser o periodo necrópolis, ya el hombre no solamente hacía su trepanación craneana, ahora ya deformaba el cráneo, ¿no? Desde muy bebitos los colocaba unas almohadillas, así como unos trozos de tela, con unas tablitas, lo amarraban
¿Para qué? Para que la cabeza esté deformada. Su cabeza deformada, ellos se veían de repente mucho mejores, ¿no? Se veían más guapos, según ellos, ¿no? O de repente también eso era como decir, me estoy diferenciando de los otros, ¿no? Entonces eso era como ese, es como decir una moda, ¿no? Donde que ellos se hacían eso. Cuando eso lo hacen a un niño, porque ustedes saben que todos los bebitos está desarrollando su cráneo, o sea, el hueso de la cabeza, está desarrollándose, podemos entonces de repente llegar al extremo de colocarle esas almohadillas, esas tablas, y logramos de que su cráneo sea deforme, ¿no? Si según va aplastando más, o sea, el cráneo está creciendo, pero lo otro está presionando, entonces va a crecer deformado, ¿no? Entonces, podemos observar nosotros en algunos videos o algunas láminas que la parte de atrás de nuestro cráneo lo vemos más alargado. No es que sean unos extraterrestres ni nada, sino que según los estudios se asemeja más a eso, ¿no? De que eran de repente colocados unas maderitas con tela y envueltos y presionados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa más vamos a conocer de ellos? Ya hemos hablado de sus mantos, ya hemos hablado también de lo que hacían la deformación de sus cráneos o de sus cirugías, pero también podemos ver lo siguiente. Ellos, se dice que en la etapa o el periodo cavernas, ellos adoraban, por ejemplo, a lo que eran los felinos, podemos decir como el jaguar, como podemos decir el puma, ¿no? Pero después en el otro periodo, que es lo que es Paracas Necrópolis, se dice que ya no solamente iba a ese tipo de adoración, ¿no? Al jaguar o a ese felino, sino ahora ya está teniendo, como se dice, más admiración y de repente más adoración a lo que eran las aves, ¿no? A lo que eran los peces, y eso lo podemos encontrar también en sus mantos también. Entonces, chicos, vamos a colocar nuestro papelote para ver qué es lo que vamos a hablar. En lo siguiente dice que la cultura Paracas se ha ubicado, se ha realizado, se ha formado, dice, en la península de Paracas, que está en el departamento de Ica. Muy bien, ¿qué cosa más dice ahí? Dice que fue descubierto por Julio César Tello y Toribio Mejía. Ellos, al hacer el estudio, encontraron muchos fardos funerarios, ¿no? Ahora, ¿qué cosa podemos también decir? Que ellos también vieron y encontraron, como se dice, restos en la cual llegan a la conclusión de que sí, hacían la trepanación craneana, ¿no? Hacían también como para quitarle el susto, el miedo, porque hay personas que se asustan, ¿no? O de repente estaban de repente, como dice, en problemas con algún pueblo, y al ser de repente golpeados se desmayaban y todo ello. Entonces ellos supuestamente decían, ¿no? Si le hacemos un hueco va a salir eso, ¿no? Ese susto. Pero ¿qué cosa más podemos decir? Dice que en la trepanación, dice que era una perforación en el cráneo, como les había mostrado el dibujo, le hacían un hueco en el cráneo, o sea, al hueso, ¿no? Para curar lesiones craneales o trastornos mentales. De repente quedaba así un poco como medio confundido y ya le decía que de repente está loco y lo vamos a curar de esa manera. También vemos la deformación craneana, que dice que era deformación del cráneo que se hacía desde que eran niños, ¿no? ¿Por motivos de qué? Motivos religiosos, algo mágicos o por estética, o sea, por verse mejor, o sea, ¿no? Por verse más guapo, más guapa, ¿no? Ahora acá he colocado yo este cuadro para poder diferenciar los dos periodos, ¿no? El periodo que le dije, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿no? Necrópolis significa ciudad de muertos. Acá en Paracas Cavernas dice que enterraban a sus muertos en tumbas de forma de botellas bajo tierra, ¿no? Y esa la podemos nosotros observar acá. Ahí está. Cada uno de ellos son los fardos. ¿Qué más me está diciendo? En la cerámica dice que era polícroma. En el periodo de Paracas Caverna, el hombre de Paracas utilizaba muchos colores para decorar, para pintar su cerámica. Mientras que en religión, ellos, como les comenté, adoraban a los felinos. Y en la textilería dice que sus mantos eran simples y sencillos, o sea, no tenían tantos detalles.
Ahora, cuando pasamos a la otra, o al otro periodo, vemos que en etapa Paracas Necrópolis, dice que en esa etapa ya los muertos no eran enterrados en ese tipo de cementerio, sino eran con unos cuartos, ¿no? Pero que estaba bajo tierra. ¿Qué más nos dicen? Bueno, sus cementerios eran en forma rectangular y eran subterráneos. En su cerámica dice que es monócroma, o sea, en la cerámica de periodo cavernas utilizaban muchos colores. Ahora, en el otro periodo ya dejó de usar esos colores, ya usa ahora ya menos, ¿no? O sea, uno o dos colores nada más. ¿Qué cosa más nos dice acá? Su religión dice que eran a peces y aves, eso ya les había comentado. En la textilería dice que sus mantos estaban ya mucho más mejorados. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver también? ¿Cómo hacían en la economía? ¿Cómo ellos podían, como dice, tener sus productos? Nunca se dejó de utilizar el trueque. Ellos se dedicaban a la pesca porque estaban en la zona de la costa y también en la agricultura, a pesar de que no hay agua, como se dice, porque son grandes desiertos, pues hacían hoyos grandes, o sea, pozos subterráneos para poder sacarlo, ¿no? Para poder sacar agua. ¿Qué más? Para sus tejidos utilizaban, por ejemplo, la lana de la alpaca, también utilizaron el algodón porque el algodón crece en la costa. Fueron los mejores tejedores de todos esos tiempos en esa cultura. Y lo que ustedes ahora van a hacer es que van a averiguar qué cosa eran los fardos funerarios. Los van a dibujar. Sabemos que los fardos funerarios eran esas mantas que se utilizaba y se envolvía a los cadáveres, o sea, al cuerpo de la persona. A la persona se le acomodaba en forma de cuclillas para poder envolverlo, pero antes de ello colocaban todas las cosas que le agradaba o que utilizaba, porque pensaban que en la otra vida iban a continuar con todas sus cosas utilizando, ¿no? Pero ustedes van a averiguar, ustedes lo van a dibujar y también vamos a mandarles que dibujen también algunos instrumentos que utilizaron para sus operaciones, ¿no? Como fueron, por ejemplo, el tumi también utilizaron para poder hacer el corte, ¿no? El cráneo. Y entonces, chicos, sería eso todo en cuanto a lo que es personal social. Estamos regresando con el área de razonamiento matemático.